Métodos se refiere al diseño de la investigación. Se divide en 4 momentos: tipo de investigación, métodos y o herramientas, descripción de los procesos de investigación y presentación de casos arquitectónicos. En el tipo de investigación hay que señalar qué tipo de investigación estamos elaborando en arquitectura, y esta es una investigación aplicada, y además también qué porte tiene de acuerdo al tratamiento de los datos según el formato de investigación. Es un tratamiento de datos mixto entre cualitativo y cuantitativo. Métodos y o herramientas es el diseño de los instrumentos de investigación y recolección de información del comportamiento del fenómeno a estudiar. Para el caso de la arquitectura son la ficha de análisis de casos y la ficha de análisis gráfico. La descripción de los procesos de investigación. En arquitectura se dan 3 fases, 3 momentos. Primero es una revisión documental, a partir de la cual se puede tener un marco referencial o marco teórico sobre el cual debemos trabajar análisis de casos. Esto dará unos resultados que finalmente nos llevarán a la ejecución del diseño arquitectónico. Presentación de casos arquitectónicos: 2 casos nacionales, 2 casos latinoamericanos y 2 casos mundiales. Pueden ser construidos o proyectos de arquitectura. En todo caso, tienen que ser proyectos de la misma función y la misma complejidad del que se esté estudiando, si es que no se consiguen casos exactamente iguales a los que se va a estudiar. Métodos, tipo de investigación y descripción de los procesos de investigación. Este acápite ya es estándar, es algo que todas las tesis tienen que tener. No cambia el método, no cambia el tipo de investigación ni la descripción de los procesos entre tesis y tesis, entre investigación e investigación. Todos profesamos el mismo tipo y la misma descripción de los procesos. Por lo tanto, esto es un conjunto de redacción que todo el mundo debe copiar igual en su informe. El tipo de investigación, como ya hemos hablado, es una investigación aplicada por el nivel y profundidad. Es una investigación que solo se utilizará para un diseño arquitectónico. Por el tratamiento de los datos está entre cualitativo y cuantitativo, es mixta en el sentido de que se trabajan casos y esto es un trabajo cualitativo, se caracteriza la solución, y también es cuantitativa en el momento en que hacemos una población insatisfecha, hacemos una programación arquitectónica, ¿no? Y entonces esto nos genera un trabajo cuantitativo. En la descripción de los procesos de investigación van las fases. La primera fase es la revisión documental, la segunda fase es el análisis de casos y la tercera fase es la ejecución del diseño arquitectónico. En cada una de estas fases se explica correctamente qué es lo que se hace en cada una de estas fases, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase el método es revisar documentos específicos de la disciplina arquitectónica como investigaciones de pregrado, artículos científicos, normativa, libros, referentes, guías y otros, categorizados en antecedentes arquitectónicos, antecedentes teóricos y normatividad. El propósito es precisar el tema de estudio, profundizar la realidad problemática e identificar el lineamiento de diseño arquitectónico en las componentes de forma, función, sistema estructural, lugar o entorno. Los lineamientos de diseño arquitectónico son elementos descritos de modo preciso e inequivocable que condicionan la propuesta o solución arquitectónica. Los materiales es una muestra de documentos, 15 documentos como mínimo entre investigaciones de pregrado, artículos científicos, normas, libros, referentes externos y guías. En la segunda fase, después de haber analizado la revisión documental, se analizan casos. El método es el análisis arquitectónico de casos muestra en planos, imágenes y modelado. El propósito es determinar los lineamientos de diseño arquitectónicos en hechos arquitectónicos reales para validar su pertinencia y funcionalidad. Materiales: 6 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, pertinentes y representativos. El procedimiento es la validación de los lineamientos de diseño arquitectónico y la elaboración del cuadro de resumen de validación de los lineamientos de diseño arquitectónico. Finalmente, en la última fase se ejecuta el diseño, método, aplicación de los lineamientos de diseño en un entorno específico, en un proyecto de arquitectura. Propósito: mostrar la influencia de aspectos técnicos en un diseño arquitectónico. Descripción de los procesos de investigación. Ahí están las fases: primera fase, segunda fase, tercera fase. La primera fase es revisión documental, donde tenemos que buscar 5 antecedentes arquitectónicos, 5 antecedentes teóricos y síntesis de la normativa pertinente. Esto nos lleva a identificar lineamientos de diseño arquitectónico, teóricamente. La segunda fase es el análisis de casos, que sirve para validar si estos lineamientos obtenidos de este marco referencial han sido aplicados correctamente en los casos empíricos. Se seleccionan 6 casos mínimos, ¿no? Se aplican los diseños de instrumentos, observación de lineamientos aplicados en los casos, redacción y graficación de lo observado, determinación, validación y elaboración de lineamientos de diseño arquitectónico. Y la tercera fase es la ejecución del diseño, aplicación de los lineamientos en una idea rectora,
desarrollo del proyecto a nivel de obra y el proyecto arquitectónico final. Esto es instrumento de investigación, métodos, instrumentos de investigación. Tenemos la ficha de análisis de casos a la izquierda y la ficha de análisis gráfico a la derecha. La ficha de análisis de casos contiene 3 partes o 4 partes. Una primera parte que es las generalidades con datos genéricos como país, área libre, número de pisos, área de terreno, área techada, proyecto, proyectista, lugar, no de procedencia, análisis de función arquitectónica, análisis de forma arquitectónica, análisis de sistema estructural y análisis de relación con el entorno o lugar. En la ficha de análisis gráficos también se va a dividir ficha de forma, ficha de función, ficha de estructura y ficha de lugar, donde anotaremos los lineamientos de diseño que se están validando en el caso y luego se desarrollará la parte gráfica de estos lineamientos aplicados en el caso de estudio. Presentación de caso muestra. En esta sección se seleccionan y presentan los casos arquitectónicos a analizar. Estos deben ser análogos o equivalentes en función y complejidad al objeto arquitectónico a diseñar. 2 casos deben ser del ámbito nacional, 2 del ámbito latinoamericano y 2 del ámbito mundial. La fuente de bases para seleccionar estos casos ya deben ser propias de la disciplina arquitectónica como Archidaily, página web de arquitectos, tesis de proyecto u otros, siempre y cuando la información cualitativa y gráfica sea relevante para poder hacer el análisis funcional, formal, estructural y de entorno. Los casos pueden ser construidos de su preferencia o no. Lo más importante es que contengan información gráfica relevante y clara como planos, renders y modelados. No pueden ser los mismos casos analizados del curso de proyecto de tesis de arquitectura, ya que estos fueron escogidos con otro objetivo y característica distinta, salvo raras excepciones. La selección y presentación de casos a analizar consta primero de una lista con los nombres de los casos seleccionados, luego viene la presentación, la cual consta de una cara por caso. Cada caso tendrá una foto central en la parte superior y luego una redacción con 2 párrafos. El primer párrafo es para describir un breve resumen del caso anotando datos principales como proyectista, lugar, año, tamaño, y el segundo párrafo es para justificar la razón de su elección.